que responden hoy. Mejor ya si responden hoy o cuando puedan. Explica qué diferencias encuentra entre Machine Learning y Deep Learning, que les voy a explicar. Definición de inteligencia artificial. A qué se refiere inteligencia artificial fuerte e inteligencia artificial débil, y citar algunas aplicaciones de inteligencia artificial. Esto pueden buscarlo en internet o directamente con lo que damos hoy pueden responder. De las dos formas pueden responder. Pueden ver un video o pueden buscar en internet. No hay problema, ¿verdad? Introducción a la inteligencia artificial. Acá lo más importante es que el cerebro humano, para las personas, es el órgano más importante. Entonces, nuestro cerebro es el órgano más importante. Nuestro cerebro humano, del humano, es el que organiza todas las funciones motrices, como así también los sentidos. Entre esos sentidos tenemos sentido del gusto, tacto, vista, oído y olfato, que es lo que dice acá. El cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano. Establece la forma en que percibimos las imágenes, sonidos, olores, sabores y el tacto. Como ven, las imágenes es la misma cosa. Nos permite almacenar recuerdos y experimentar emociones. Sin él no seríamos más que organismos primitivos. El cerebro es, en definitiva, lo que nos hace inteligentes. Entonces, durante décadas nosotros lo que pretendemos siempre, desde que se crearon la rueda, lo que pretendimos hacer es construir máquinas que sean inteligentes, de que podamos hacer asistentes robotizados, de hacer coches que sean autotripulados, microscopios inteligentes y cualquier otra cosa que tengan derivaciones inteligentes. Entonces lo que pretendemos hacer es construir máquinas que sean inteligentes. Pero ¿qué pasa? Para construir eso se requiere de algoritmos que sean complejos. En comparación a nuestro cerebro, básicamente todavía no se llega a que la inteligencia artificial le alcance al hombre. Nosotros pensamos rápidamente, mucho más rápido de lo que pueden pensar una computadora. Y una computadora tiene un conjunto limitado de soluciones que puede dar. Es decir, que un pequeño dominio nomás puede alcanzar y sale fuera de ese dominio y se encuentra perdido. Por ejemplo, ustedes pueden programar un pequeño robot que haga pequeños movimientos, pero lo ponen bajo una escalera y se va a caer. Entonces, sobre ciertos dominios solamente se puede concentrar. O puede hacer un auto autónomo que haga ciertas funciones, pero le quitan fuera de su ambiente y él no va a saber qué hacer. Entonces, es muy reducido lo que actualmente se puede hacer con la inteligencia artificial, pero sin embargo, ya se pueden hacer muchas cosas, inclusive mucho más rápido que el ser humano, para ciertas cosas, especialmente la parte mecánica, pero para la parte de relaciones todavía, la parte humana es todavía más perfecta. Entonces, si buscamos una pequeña definición de inteligencia artificial, de las que hay un montón, van a encontrar en internet unas cuantas, ¿verdad? Inteligencia artificial es el estudio de la informática, centrándose en el desarrollo de software o máquinas que exhiben una inteligencia humana. En otras clases van a encontrar otras definiciones. Ustedes pueden tomar cualquiera de esas definiciones. Acá, en esta clase, damos una definición básica, que es el estudio de la informática, centrándose en el desarrollo de software o máquinas que exhiben una inteligencia humana. Es decir, lo que tratamos de hacer es que las máquinas o que los software adquieran una característica como un humano. Objetivos de la inteligencia artificial. Los principales objetivos que buscamos son la deducción y el razonamiento, que podamos tener la deducción como si fuera una persona y el razonamiento como si fuera una persona, la representación del conocimiento, la planificación, el procesamiento del lenguaje natural, es decir que así como nosotros hablamos, las computadoras puedan entender lo que nosotros decimos, el aprendizaje, que las computadoras puedan autoaprender, que puedan tener la percepción y que tengan la capacidad de manipular y mover objetos. Por ejemplo, robots que pueden manipular a algún objeto. Vamos a ver un pequeño video para saber qué es inteligencia artificial. Escuchamos tantas veces la expresión inteligencia artificial que nos parece cercana. Podríamos decir que hasta familiar. Pero en 3, 2, 1, ¿sabrías definir qué es IA? Utilicemos la propia IA para definir el concepto. ¿Qué es inteligencia artificial?
La respuesta más concreta. La inteligencia artificial, Artificial Intelligence o IA, es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Incluyen el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para el uso de la información, el razonamiento, usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y la autocorrección. La IA sería cualquier software que replique capacidades humanas, ya sea para tareas específicas o para tareas más amplias. El desafío es que sean capaces de entender y reaccionar con el entorno a un nivel más profundo. Alan Turing, el matemático británico que fue capaz de descifrar la máquina nazi Enigma, fue el primero que lanzó la pregunta de si las máquinas pueden pensar, y propuso un método para averiguarlo, el test de Turing. Este test se cumpliría cuando un humano interactuara sin saberlo con una máquina y fuera incapaz de distinguir que ésta no era un humano. Pero el punto de partida real fue la conferencia de Dartmouth en el año 1956, cuando John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon acuñaron el término y lo definieron como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Hasta hoy, donde la inteligencia artificial ha dejado atrás incontables mitos para convertirse en algo mucho más cercano de lo que imaginamos. No hay robots en cada casa que permitan olvidar todos nuestros problemas domésticos o que nos hagan compañía. No hay un sistema complejo que domine nuestras vidas como imaginaron los autores de ciencia ficción. Bueno, con permiso de un pequeño aparato que te acompaña a todas partes. Sí, ese móvil que abres decenas de veces al día contiene esa inteligencia artificial invisible que a veces somos incapaces de detectar y que está en la mayoría de los servicios que utilizamos. Las películas que nos recomiendan, los productos que nos ofertan, las noticias que llegan a nuestro móvil, la escapada que nos hará desconectar o no. Amazon, Google, Netflix, Facebook, hasta ese recuadro amarillo que nos enfoca nuestras caras cuando nos hacemos un selfie. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿dónde no está la IA? El desarrollo de las grandes empresas tecnológicas ha acelerado un proceso que va a tener todavía un mayor impacto en nuestras vidas. Las máquinas tienen más capacidad que los humanos para reconocer patrones, algo que será muy útil en el diagnóstico de las enfermedades, pero aún son incapaces de aprender de manera asociativa, como hacemos los humanos. Un niño ve un perro y sabe reconocerlo rápidamente, mientras que una máquina lo reconoce después de ver millones de ejemplos de perros y de no perros. Si además queremos enseñarle que el dueño del perro es Juan, tendremos que empezar de nuevo con el entrenamiento. Los humanos somos capaces de enmarcar todos los resultados específicos en un conjunto más amplio. Reconocemos rápido al perro y a su dueño y los relacionamos. Los algoritmos son muy buenos en una cosa, pero solo en esa cosa. Nosotros somos capaces de ver la panorámica y asociar todos nuestros conocimientos. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Todavía queda mucho camino por delante, por lo que los expertos han acuñado unas siglas en inglés, FATE, que contiene cualidades que deben ir a la par con las investigaciones. Apunta. La F es Fairness, justicia. La tecnología tiene que ser justa y no discriminar. Tiene que haber garantías de que se trate con igualdad. La A es Accountability, responsabilidad. Tenemos que tener muy claro a quién se atribuye la responsabilidad de las consecuencias del uso de estos sistemas. La T es Transparency, transparencia. Es muy importante que sea legible y que se explique en términos no técnicos, que sea comprensible por un ciudadano o una ciudadana media. Entender cómo funcionan estos sistemas que se están creando, qué tipos de datos se están utilizando, cómo los están utilizando, etc. Y la E es Ethics, ética. Hay que asegurarse de que el uso y aplicación de estos sistemas y su desarrollo están de acuerdo con el conjunto de valores éticos y principios que como sociedad respetamos y aceptamos. Probablemente no te has planteado nada de esto, pero ¿sabes cuánto te queda para llegar al trabajo? El teléfono nos lo dice sin que le hayamos preguntado siquiera. Bueno,
Acá el genio de, los quienes más tienen importancia es esta persona que se llama Alan Turing. Este es el genio que básicamente definió lo que es la inteligencia artificial. Además de lo que acuñaron el tema de inteligencia artificial, Alan Turing, a través de lo que ven acá, en este gráfico, Alan Turing realizó un test que se llama test de Turing. Básicamente es sentarle a una persona de un lado de un escritorio y colocarle una computadora, y del otro lado colocarle una computadora, y esta persona tiene que pensar que otra persona es la que le está respondiendo. Si logra ese cometido, entonces supera el test de Turing, y entonces una máquina es totalmente inteligente. Es decir, que ahí es donde se da el tema de inteligencia artificial, cuando una computadora puede responder como si fuera un humano. Pero ¿qué pasa? Esa tecnología todavía no existe. Alan Turing básicamente propuso la idea, pero hasta el momento todavía eso no se llega hasta a cumplirse el 100%. Dentro de lo que plantea Turing tenemos estos enfoques. El primero, tenemos sistemas que se comportan como humanos, sistemas que piensan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y los sistemas que se comportan racionalmente. Vamos a ver cada uno de esos. El primero, un sistema que se comporta como humano. ¿Qué es lo que se espera de eso? Aquí la idea es desarrollar máquinas capaces de realizar funciones para las cuales se requiere un humano inteligente. Dentro de este enfoque podemos encontrar la famosa prueba de Turing, que es lo que estuvimos viendo también en el video. Entonces, Turing, para que se cumpla esto, tiene que pasar estos puntos que se citan a continuación. Para poder superar la prueba de Turing, la máquina debería ser capaz de... Es decir, que para hacer que una computadora sea totalmente inteligente, entonces se tiene que cumplir estos requisitos de procesamiento del lenguaje natural, que permite comunicarse satisfactoriamente. El procesamiento del lenguaje natural es como nosotros hablamos como humanos, no como la programación actualmente de las computadoras, que tienen if, then, else y unas cuantas sentencias. Lo que se busca es que estas computadoras puedan actualmente tomar el lenguaje natural y poderlo entender. Presentación del conocimiento para almacenar lo que se conoce o se siente. Automático para utilizar la información almacenada y para responder preguntas y extraer nuevas conclusiones. Luego tenemos el aprendizaje automático para adaptarse a nuevas circunstancias y para detectar o extrapolar patrones. Dentro del razonamiento automático entra el Deep Learning y el Machine Learning, que son cosas que nos permiten a nosotros tomar información del medio ambiente, procesarlas y hacer que aprendan eso. Es como si fuera un niño que ustedes le dan ciertos objetos y le colocan de cierta forma y él va aprendiendo a ubicarlos, ya sea por colores o por formas. Entonces le dan ciertas formas para que pueda autoaprender. El otro es el aprendizaje automático, y es para adaptarse a nuevas circunstancias y para detectar o extrapolar patrones. En este caso tenemos el tema de la visión artificial, que analiza patrones y de acuerdo a eso sabe, por ejemplo, si es un perro, un gato u otro animal o una persona. Entonces tenemos el aprendizaje automático, donde se le entrena y él va a aprender. Tenemos el tema de la visión computacional, que es para percibir los objetos, y el tema de la robótica, que es para manipular o mover los objetos. Entonces, los otros pueden ser software y la robótica puede ser una parte de hardware que se manipula. Enfoques de la IA. Los sistemas que piensan como humanos, aquí la idea es hacer que las máquinas piensen como humanos en el sentido más literal, es decir, que tengan capacidades cognitivas de toma de decisiones o resolución de problemas de aprendizaje. Dentro de este enfoque podemos encontrar el campo interdisciplinario de la ciencia cognitiva, en el cual convergen modelos computacionales de la inteligencia artificial y técnicas experimentales de la psicología, intentando elaborar teorías precisas y verificables para el funcionamiento de la mente humana, es decir, entender cómo nosotros llegamos a pensar y cómo nosotros reaccionamos. Esos son sistemas que piensan como humanos. El otro que se busca son sistemas que piensan racionalmente. La idea es aquí descubrir los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar, es decir,
encontrar leyes que rigen el pensamiento racional. Es decir, que pensar de forma racional. El otro es pensar, pero esta es pensar de forma racional. Dentro de este enfoque podemos encontrar a la lógica, que intenta expresar leyes que gobiernan la manera de operar la mente. Entonces, la lógica puede decir, si hace frío y llueve, entonces yo tengo que llevar paraguas. Entonces, tiene un pensamiento lógico racional. 4. Sistemas que se comportan racionalmente. Aquí la idea es diseñar agentes inteligentes. Dentro de este enfoque de agente racional es aquel que actúa con la intención de alcanzar el mejor resultado, o en cuando hay incertidumbre, el mejor resultado esperado. El problema es que no siempre se tiene el mejor resultado esperado. Entonces, un elemento importante a tener en cuenta es que tarde o temprano uno se dará cuenta de que obtener una racionalidad perfecta es casi imposible, lo que lo hace en un entorno bastante complejo. La demanda computacional de esto implica que es demasiado grande, por lo que debemos conformarnos con una racionalidad limitada. Entonces, cuando el campo de acción es muy grande, entonces solo cierta parte de eso se puede considerar completamente racional. Dentro de los fundamentos de la inteligencia artificial existen varias disciplinas que vamos a analizar y que existen actualmente en la actualidad y tienen que ver con el tema de los algoritmos que se usan en inteligencia artificial. Entonces depende mucho de estos tipos de algoritmos lo que se utiliza. Una de las preguntas que hacía para la tarea, que es inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil es cuando abarca solo un subconjunto de todo lo que se puede hacer un humano. Por ejemplo, el ejemplo que muestra acá es el asistente Siri, que básicamente, si ustedes le preguntan dónde queda un restaurante, le va a responder, o dónde queda un comercio, o le preguntan qué temperatura tenemos en Asunción, nos va a responder el asistente. Pero cuando vayan a conversar directamente con el asistente de los iPhone, van a tener la conclusión de que es muy limitado el conjunto de respuestas que tiene. Entonces, la IADIL se define como una inteligencia artificial racional que se centra típicamente en un área estrecha, es decir, un área muy pequeña. La inteligencia IA débil es limitada. Eso son lo que tienen que saber, que es una inteligencia artificial limitada. No tiene una autociencia e inteligencia genuina. Todas las inteligencias que actualmente tiene la inteligencia artificial están enmarcadas dentro de la IA débil. Todos los software y hardware que existen actualmente están enmarcados dentro de esa inteligencia IA débil. Por lo que tener una inteligencia humana, completamente humana, que es lo que es la inteligencia IA fuerte, es todavía lo que se pretende ir igualando. Entonces, la inteligencia IA fuerte es la inteligencia artificial que iguala o excede la inteligencia humana promedio. Básicamente eso es, hasta la actualidad es imposible. Entonces, en el futuro quizás tengamos IA fuerte, pero en la actualidad tenemos IA débil. IA débil es solamente un pequeño conjunto, un dominio específico de lo que se puede relacionar. Por ejemplo, ustedes construyen un robot o ven algún robot, solamente puede hacer ciertas tareas y no puede hacer todas las tareas que hace un humano, por lo que es una IA débil. El asistente Siri u otro asistente, ya sea Cortana o de otro sistema, también es IA débil. Todos los sistemas de Deep Learning, Machine Learning, son todos IA débil. Entonces ya saben la diferencia entre IA débil, que es lo que tenemos actualmente, y es un conjunto limitado de cosas que puede dar solución, y IA fuerte es comportarse como humanos, y todavía no se llega a eso. También para el tema de los algoritmos se utilizan las matemáticas, y dentro de esas matemáticas ustedes saben que dentro de las matemáticas tenemos diferentes ramas. Una de las principales ramas es el álgebra lineal,
y el otro es el cálculo. Tenemos más dos que vamos a ver después. Para el tema de álgebra lineal, donde se usa vectores, matrices, eso se utiliza en el tema de Machine Learning y Deep Learning, que está marcado en color rojo, ahí donde más se utiliza eso. Si ustedes quieren hacer algoritmos, si ustedes mismos quieren construir sus propios algoritmos de Machine Learning y Deep Learning, tienen que conocer el álgebra lineal. En realidad, para ir muy a profundidad dentro de inteligencia artificial, tienen que conocer varias ramas matemáticas. Por eso a veces es difícil enseñar en un solo semestre o en dos el tema de inteligencia artificial, porque primero tenemos que empezar con la parte matemática y tenemos que ver un montón de cosas para hacer. Lo que sí se puede hacer es utilizar frameworks ya creados por gente que manejan eso. Con el caso de Google, que ellos tienen el framework TensorFlow y se puede usar esos algoritmos ya pre-creados y nosotros utilizar esos algoritmos y hacer aplicaciones con eso. Pero llegar hasta la profundidad de hacer con álgebra lineal y cálculo, necesitamos tener cierto nivel de matemáticas para poder utilizar. Así que tenemos que ir viendo primero esas matemáticas antes de poder hacer. Con el tema de cálculo se utiliza derivadas e integrales, derivadas parciales y algunas funciones de valores vectoriales y gradientes. Para el tema de Machine Learning se usa el tema de gradientes y derivadas. También existe una rama de la matemática que es la optimización matemática y está muy importante, por ejemplo, el algoritmo de camino más corto. Por ejemplo, cuando ustedes ponen en Google Maps punto A y punto B, el algoritmo les calcula el camino más corto y esa es una optimización. Hay una rama especial de la matemática que se encarga de las optimizaciones. Vamos a ver lo que es un Machine Learning. Una de las preguntas que estaba en un video que vamos a ver que el conjunto mayor sería inteligencia artificial. Vamos a ver un diagrama de Venn. Entonces, dentro del diagrama de Venn, vamos a tener que el conjunto mayor va a ser inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial se encuentra el Machine Learning. Es decir, que es un conjunto de inteligencia artificial. Pero dentro del conjunto de Machine Learning se encuentra el Deep Learning. Es decir, que es un subconjunto de Machine Learning. Y Machine Learning es un subconjunto de inteligencia artificial. Bueno, para entender eso, les muestro esto. Existe el concepto de redes neuronales que vamos a ver en algunas de las clases. Y básicamente lo que hace es parecerse a una neurona. Una sola neurona se llama perceptrón, ese es el nombre que se da a una sola neurona. Y una sola neurona son cualquiera de estos círculos que tienen acá, una sola neurona. Un conjunto de neuronas forman lo que es una red de Machine Learning. Y lo que hace el Machine Learning es relacionar un conjunto de datos de entrada que se llama input con un conjunto de datos de salida. Entonces relacionamos las entradas contra las salidas y lo que hace el algoritmo de Machine Learning, como su nombre lo da, es poder aprender. En el caso de que nosotros queramos reconocer gatos, lo que nosotros tenemos que alimentarle al sistema entonces es un montón de fotos e imágenes de gatos y etiquetar eso. Tenemos que decirle que todas las fotos que le pasamos son de gatos, input cats. Entonces le pasamos acá a cada foto le etiquetamos que es un gato. Y cuando queramos identificar otros que no sean gatos, entonces elegimos cualquier animal o una persona y le decimos no gato. Entonces elegimos una foto que sean de gato y le ponemos gato, 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 gato. Y el otro un conjunto de elementos que digan que no es un gato. Entonces entrenamos eso acá en nuestra red neuronal y él va a detectar, después de haber aprendido, el algoritmo aprende y va a detectar si es un gato o no es un gato. Eso hace las redes neuronales a través del Machine Learning. Eso es Machine Learning. Entonces, es la capacidad que tiene un sistema de poder aprender a partir de los datos de entrada y salida.
y proporcionar a la salida información que es coherente. Entonces, si programo bien yo mis entradas y aprende bien, entonces va a poder realizar buenas salidas. Entonces, de eso depende. Y el Deep Learning es lo mismo que el Machine Learning, pero es algo mucho más complejo. Se dan cuenta acá, este tiene solo 3 capas. Tiene una capa de entrada, una capa de salida y una capa intermedia que se llama capa oculta. Pero en el Deep Learning ustedes pueden colocarle más de una capa oculta. Acá pueden tener una capa oculta, acá otra capa oculta, después otra capa oculta. Entonces la red neuronal se hace mucho más compleja, se hace mucho más grande esa red. A esa red de millones de capas ocultas o de miles de capas ocultas se le llama Deep Learning, que es aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo, la característica del aprendizaje profundo es que también aprende igual que el Machine Learning, pero los algoritmos yo acá los predefine el programador. Y en el Deep Learning él automáticamente arma su propio algoritmo. Él mismo automáticamente arma su propio algoritmo aprendiendo a través de estas capas ocultas, millones de capas ocultas, y él mismo va armando esa relación entre la entrada y la salida. Bueno, un caso particular para que se pueda entender el Machine Learning es que el programador que hace el Machine Learning sabe cómo hizo su código, pero el programador que utilizó el Deep Learning no sabe cómo es que se desarrolló el Deep Learning. Al azar se desarrolló el código. Pasó una vez que Apple fue contratada por una empresa financiera, y básicamente lo que tenía que hacer su algoritmo es detectar si una persona está apta para darle crédito. Y pasó que ellos contrataron a una empresa que le haga y utilizó el Deep Learning para hacer eso. Y pasó que clientes muy buenos de las empresas que contrató el servicio, se les negó el crédito. Entonces se les llamó a los programadores de Apple y dijeron que ellos no sabían qué estaba haciendo el algoritmo, porque ellos utilizaban un algoritmo de Deep Learning y el algoritmo de Deep Learning ya no les permitía saber qué es lo que hace el algoritmo. Esa es la diferencia. Entonces ven acá el dibujo de un programador. El programador acá tiene el control sobre lo que hace el algoritmo todavía, y acá en el Deep Learning ya no tiene el control. Las capas ocultas son los que van haciendo que se vaya autoaprendiendo solo y pueda reaccionar. Eso es el concepto de eso. Bueno, entonces para la clase 1, las tareas explica la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning, que es lo que les estuve explicando. La definición de inteligencia artificial, también ya tienen ahí. Cuando se refiere a una inteligencia IA fuerte y IA débil, que también ya tienen. Y citar algunas aplicaciones de inteligencia artificial que pueden buscar en internet, o les voy a mostrar en este video antes, que es la diferencia entre inteligencia artificial y luego algunas aplicaciones, y luego ya terminamos la clase. Primero vamos a ver el video de diferencia entre inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy les voy a hablar sobre inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning. Inteligencia artificial y Machine Learning o aprendizaje automático a menudo se usan indistintamente sin conocer exactamente a qué se refiere, pero ahora se ha agregado un nuevo término que cada vez escuchamos más y más, y es Deep Learning o aprendizaje profundo. Estas son palabras de moda que casi todos los días escuchamos, pero ¿cuál es el significado real de cada uno de ellos? ¿Cuál es la tecnología detrás de esto? ¿Cómo se hacen estas funciones inteligentes? De esto precisamente te voy a hablar hoy. El propósito de estos tres conceptos es el de imitar al ser humano, o en todo caso, hacer actividades que nosotros normalmente hacemos. Por ello, lo primero que les voy a indicar es algunas de las características que nosotros tenemos para así continuar con este video. Primeramente, nosotros nos comunicamos con facilidad con otras personas. Esta comunicación puede ser tanto verbal como de manera escrita. También tomamos decisiones tomando
tomando en cuenta las experiencias que hemos vivido, así como con la información que hemos recolectado a lo largo de los años. Y obviamente cada día aprendemos nuevas cosas gracias a los errores cometidos y las experiencias vividas. Y por último, recordamos gran parte de lo que hemos vivido en nuestras vidas. Cada uno de estos son las características fundamentales que se desea replicar con la inteligencia artificial. Por esa razón debemos comenzar a entender que la manera más fácil de pensar en su relación es visualizándola como círculos. La inteligencia artificial, la idea que vino primero, la más grande y a su vez la más compleja, ya que abarca mucho más área que en conjunto forma este concepto. Seguidamente tenemos Machine Learning, o como en ocasiones se le conoce como aprendizaje automático, la que floreció más tarde y con la que se ha podido acercar más a tener resultados más satisfactorios que en otras tecnologías. Y finalmente llegamos a Deep Learning o aprendizaje profundo, la que está impulsando la explosión en esta área hoy en día y la que está atrayendo más y más personas a estudiarla y a su vez desarrollarla. Ahora definamos cada una de ellas para entenderlas mejor y ver exactamente sus referencias y a su vez sus relaciones. Comencemos con la inteligencia artificial. En el sentido más amplio, describe las diferentes formas en que una máquina interactúa con el mundo que los rodea. Este es el término más usado para intentar hacer que las computadoras piensen de la manera en que los humanos piensan, ser capaces de simular los tipos de cosas que los humanos hacen y, en última instancia, resolver los problemas de una manera mejor y más rápida que nosotros. La inteligencia artificial en sí es un término bastante genérico para resolver tareas que son fáciles para los humanos, pero difíciles para las computadoras, incluyendo todo tipo de tareas como hacer trabajos creativos, planificar, moverse, hablar, reconocer objetos y sonidos, realizar transacciones sociales o comerciales, entre otros. Este es el área más próxima a los humanos. Con ella se puede interactuar con nosotros utilizando nuestro mismo lenguaje sin necesidad de utilizar palabras claves ni nada parecido. Esta es la que ha tomado más años, pero ya se está empezando a lograr de manera exitosa. Un ejemplo de esto lo podemos ver con los teléfonos iPhone con el asistente Siri. Una persona puede solicitarle información sobre el clima de un lugar específico y ella en pocos segundos responderá con la respuesta correcta. Pero, ¿cómo hace esto? A pesar que parece simple, no lo es. Acá la solución le llega al asistente utilizando el lenguaje natural y debe procesarlo. Recuerda que es una máquina que solamente entiende ceros y unos, por lo que debe transformar la onda de sonido en algo que ella entienda, en este caso ceros y unos. Una vez realizado esto, debe buscar la información. Lo puede hacer utilizando las aplicaciones instaladas en el celular o directamente en la web. En este caso, como lo que estamos solicitando es el clima en una ciudad, busca la información directamente en la aplicación correspondiente para dar las respuestas. Acá vuelve el proceso de que una máquina se haga entender por un humano en lenguaje natural, por lo que esos ceros y unos se vuelven a transformar ahora en una onda de sonido para dar respuesta al usuario. Todo este proceso se hace en segundos, pero todo eso se logra gracias a las tecnologías tan avanzadas que tenemos hoy en día. Este es solo un pequeño ejemplo de inteligencia artificial. Inclusive, exactamente así es como funciona Alexa, el asistente virtual de Amazon. Pasemos ahora a hablar sobre Machine Learning. A este concepto se llegó después que por muchos años los investigadores probaron muchos enfoques para crear la inteligencia artificial, por lo que llegaron a la conclusión de que en vez de programar computadoras para que sean inteligentes mediante rutinas de software codificadas manualmente para realizar una tarea en particular, se les diera a las máquinas acceso a una gran cantidad de datos de muestras y los codificara para encontrar patrones o aprender por sí mismo cómo actuar la tarea. Por lo tanto, Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial y el enfoque principal es el de aprender en lugar de solo programar computadores. Aquí una máquina utiliza algoritmos complejos para analizar una cantidad masiva de datos, reconocer patrones entre los datos y hacer una predicción, sin requerir que una persona programe instrucciones específicas en el software de la máquina. Veamos un ejemplo. Tenemos a este animal y queremos conocer cuál es el sonido que hace, por lo que introducimos una foto del animal a nuestro algoritmo y según la experiencia de este, lo aprendido con la data entregada, podrás reconocer el animal y determinar exactamente cuál es el sonido que hace. Como podemos observar, acá el algoritmo da una predicción de acuerdo a lo aprendido, lo cual es el propósito fundamental con esta tecnología. Machine Learning se basa en enfoques algorítmicos que a lo largo de los años incluyeron el aprendizaje de árboles de decisión, la programación de la lógica regresiva, el agrupamiento, el aprendizaje
aprendizaje de refuerzo, entre otros. Pero solo los desarrollos en el área de las redes neuronales que están diseñados para funcionar clasificando la información de la misma manera que lo hace un cerebro humano permitieron un gran avance, y precisamente a este es lo que se conoce como Deep Learning o aprendizaje profundo. Deep Learning lleva la inteligencia de la computadora aún más lejos. Estas redes imitan la conectividad del cerebro humano, clasifican conjuntos de datos y encuentran correlaciones entre ellos. Con su nuevo conocimiento adquirido sin intervención humana, la máquina puede aplicar sus conocimientos a otros conjuntos de datos. Cuantos más datos tenga la máquina a su disposición, más precisas serán sus predicciones. Esta es la tecnología que ha tenido más auge en los últimos años, por todo lo que ha podido conseguir. Utiliza los principios de los algoritmos básicos de Machine Learning en conjunto, intentando modelar abstracciones de alto nivel en datos usando arquitecturas compuestas. Esta definición puede ser compleja, pero es que con este aprendizaje se puede hacer prácticamente cualquier cosa. La desventaja es que requiere un número superior de datos comparado con los otros algoritmos, pero el mayor inconveniente que tiene es que se requiere tecnología de punta para poder procesar los algoritmos, razón por la cual no ha sido hasta ahora que se ha venido desarrollando este aprendizaje. Un ejemplo de lo que puede hacer este algoritmo es tomar una foto en blanco y negro y colocarle color, determinando cada uno de los elementos que contiene para así determinar qué color se beneficia y cuál no. Si ya tienes claro estos tres conceptos, ahora podemos ver un ejemplo en donde abarque cada uno de ellos y puedas entenderlos mejor. Digamos que eres un amante de la lectura, por lo que realizas una consulta en Amazon Kindle para que te recomiende un libro escrito en los años 80 sobre aventura. Pero como sabemos, en los años 80 no era común encontrar libros digitalizados, por lo que explicaremos este proceso desde sus inicios. Comenzamos con todos los libros sin importar género y año que se encuentran en papel. Lo primero que debemos hacer es digitalizarlos, convertir cada una de las hojas en digital. Este proceso se puede llevar a cabo tomando una foto para después procesar esta foto y convertirla en palabras para finalmente sea un texto completo. Finalizado todo este proceso, ya tenemos nuestros libros en digital, pero en este punto no sabemos el género del libro ni el año, porque en ningún momento lo hemos definido. Por lo tanto, ahora procedemos a verificar los textos digitalizados que de acuerdo a los escritos se pueda definir el género del texto. Realizado todo este proceso, ya el algoritmo o robot de Amazon Kindle puede recomendarte un libro de los 80 sobre aventura. En todo este proceso se utilizaron algoritmos de Machine Learning y Deep Learning. ¿Serías capaz de identificar en dónde fueron utilizados? Pues el algoritmo de Deep Learning fue utilizado cuando procedimos a digitalizar los libros. Acá tomamos las imágenes de los libros y las analizábamos para identificar las letras y palabras y poder crear los textos. Todo este proceso se refiere a Deep Learning. Ahora, el algoritmo de Machine Learning lo utilizamos cuando escaneamos cada uno de los textos para verificar el género a que correspondía. Acá utilizamos la tecnología de minado de texto para cumplir con este proceso. Y finalmente, inteligencia artificial es el proceso completo. Es la unión de cada uno de los elementos acá descritos para cumplir con el propósito final, que era un libro sobre aventuras de los años 80. Como podemos observar, dentro de la inteligencia artificial podemos conjugar algoritmos de Machine Learning y Deep Learning y que en conjunto pueden cumplir con un propósito. Ahora veamos el ejemplo más común que vemos cuando pensamos sobre inteligencia artificial, que es la de un robot. El robot siempre ha sido el icono de la inteligencia artificial, pero precisamente con este ejemplo quiero demostrarte que dentro de este término se conjugan más ramas para llevar a cabo un propósito final. Entonces, para que un robot funcione perfectamente, necesitamos Deep Learning, que sería el cerebro de nuestro robot. Como ya lo hemos dicho, esto funciona como las redes neuronales de nuestro cerebro. También debe funcionar la visualización computacional, que sería una rama dentro de Machine Learning y Deep Learning, y será la encargada de verificar todo lo que vea nuestro robot. Seguidamente debemos implementar el procesamiento del lenguaje natural para que pueda hablar de manera normal con los humanos, y obviamente necesitamos los algoritmos de Machine Learning para que cada una de estas tecnologías trabajen de manera adecuada. Ahora te pregunto a ti, ¿tú crees que con esto
nuestro robot va a funcionar correctamente. Pues no, con todo esto nuestro robot aún no va a poder caminar y actuar por completo como un humano, porque para ello necesitamos del área de robótica, así como también necesitamos de ramas como la física, mecánica e inclusive de diseño industrial. Cada una de estas ramas e inclusive muchas otras son las que completarán que nuestro robot funcione correctamente y sea casi igual que un humano. Por esta razón, en mi opinión, la inteligencia artificial no puede enfocarse solamente en Machine Learning y Deep Learning. Al final es un conjunto de disciplinas que trabajan entre sí con el propósito de cumplir un objetivo específico. Obviamente, Machine Learning y Deep Learning son fundamentales dentro de la inteligencia artificial, pero se deben complementar con otras disciplinas. Si entiendes esto, ahora piensa en los automóviles autónomos, los que van sin conductor. Acá se utilizan muchos algoritmos de Machine Learning y Deep Learning, pero también cuenta con bastante mecánica, robótica e inclusive física y matemática. Y cada una de estas disciplinas se complementan entre sí. En resumen, la inteligencia artificial implementa en todas las técnicas posibles que permite a las computadoras imitar a los humanos. Machine Learning o aprendizaje automático es un subconjunto de inteligencia artificial que utiliza métodos estadísticos para permitir que las máquinas mejoren las experiencias. Y finalmente, Deep Learning o aprendizaje profundo es un subconjunto de Machine Learning que hace que sea factible el cálculo de la red neuronal multicapa. Y por último, vamos a ver algunas aplicaciones. Para la respuesta pueden buscar en internet o utilizar este video, no hay problema. En este video, te presento 10 aplicaciones de la inteligencia artificial, realmente increíbles, que, quizás no conocías. Así que, entérate. Número 1. Technology, consiste en un cerebro artificial, sin conciencia, le permite a la máquina ir aprendiendo a medida que se interactúa con ella. Es capaz de procesar el lenguaje e interpretar lo que una persona quiere decir. ¿Te imaginas? Podría ser un asistente de ventas, un sustituto en algún centro de atención telefónica o algún programa para el servicio interno de cualquier compañía. Su enfoque está pensado en cómo pensamos los seres humanos. Incluso podría comprender a los clientes y a su vez atenderlos. Comprende la situación emocional de las personas y no solo el sentido de las frases. Número 2. El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, crea un sistema que le permite controlar su hogar, Jarvis, un mayordomo virtual. Jarvis puede distinguir a los miembros de la familia de Zuckerberg. Aprende sus diferencias y patrones, aspecto que hace particulares. Su creador puede hablarle a través de su computadora y su teléfono para tener el control de sus luces, temperatura, reproductor de música y las cámaras de seguridad de su casa. El sistema incluye varios paradigmas de inteligencia artificial, tales como el procesado y comprensión del lenguaje natural, el reconocimiento facial, el reconocimiento de voz, y, lo más importante, la capacidad de aprender con la experiencia. Número 3. En su afán de crear un intelecto artificial equiparable al Skynet de la saga Terminator, una compañía rusa ha finalizado las pruebas del sistema de programación Unicum, diseñado para el control grupal de robots. Actualmente se está estudiando la introducción de dicha tecnología en los equipos robóticos civiles y militares, incluidos los aviones no tripulados. Gracias a este software, los equipos pueden realizar tareas civiles y militares individualmente o como parte de un grupo y sin participación humana. Número 4. A solicitud de DARPA, Boston Dynamics crea Big Dog, el cual es un robot, perro de la familia LS3, el Leg Squad Support System, diseñado para carga, transporte y otras actividades inocuas de militares estadounidenses. Las primeras versiones de Big Dog datan de 2008, y tuvieron una gran evolución en los 2 años siguientes, gracias a la inyección de $32 millones por parte de DARPA. Actualmente Big Dog se encuentra desplazado por Sport, los cuales son versiones menos poderosas, pero más hábiles para subir y bajar por lugares complicados. Además de ser más rápidos y fáciles de transportar, el Sport es capaz de responder a comandos de voz.
Número 5. El Northrop Grumman X-47B es un vehículo aéreo de combate no tripulado. Su primer vuelo se realizó en 2011. Este proyecto pretende crear y operar un vehículo aéreo no tripulado basado en portaaviones. El proyecto fue financiado inicialmente bajo un contrato de $635.8 millones, concedido por la Armada en el 2007. Sin embargo, en enero de 2012, el costo total del programa de X-47B había crecido hasta un total estimado de 813 millones. Sin duda X-47B, uno de los drones más avanzados a la fecha, se estima que es el paso previo a los aviones de guerra autónomos. Número 6. Se trata de un robot humanoide que tiene como misión adentrarse al fondo del mar. Fue desarrollado por un grupo de especialistas de la Universidad de Stanford, ubicada en California. Sus manos y brazos están totalmente articulados, lo que le permite realizar movimientos como un verdadero humano. Está equipado con un software de inteligencia artificial que le permite... Increíble, ¿no? Número 7. Programa informático, que consiste en crear voces muy parecidas a las de los humanos. Este desarrollo permite que haya asistentes en los móviles mucho más personales, tanto que parecerá que se está escuchando un humano real. WaveNet aprende a generar simulaciones de voces emulando la frecuencia de los sonidos, la fluidez de los fonemas, y el ritmo de conversación de las personas. En una onda de audio, desmenuza a detalle todos los matices de una voz real. Este modelo aprovecha las capacidades de la inteligencia artificial basada en redes neuronales desarrolladas en... ¿Cuántas veces hemos deseado copiar la receta de un plato que nos ha gustado? Pero en un restaurante no tenemos asegurado que quieran desvelarnos sus secretos mejor guardados. Los aficionados a la cocina pueden contar ahora con la ayuda de Pic2 Recipe, desarrollado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es capaz de deducir los ingredientes y la receta a partir de una foto de la comida. Después de entrenar al sistema con 1 millón de ejemplos, el resultado es que Pic2 Recipe acierta con la receta en el 65% de los casos. Naturalmente, los ingredientes que no están a la vista se le escapan, pero para esto, el algoritmo puede utilizar algo de ayuda humana. Número 9. Elegir qué ver en Netflix depende mucho de su sistema de recomendaciones. ¿Cómo utiliza inteligencia artificial? Netflix basa sus recomendaciones analizando qué tipo de series o películas prefiere el usuario. Hacerlo a cierta hora del día también da a Netflix información sobre los hábitos de consumo del usuario. Por ejemplo, si entre semana utiliza Netflix entre las 7 y las 9 de la noche, es posible que el usuario sea un adulto, utilizando su tiempo libre. En cambio, si utiliza Netflix entre semana por la mañana, es probable que se trate de un niño, aun cuando no se esté utilizando un perfil dirigido a ellos. Número 10. IBM Watson es utilizado en 55 hospitales y organizaciones sanitarias de todo el mundo. Uno de sus objetivos principales es asesorar a los profesionales de la medicina en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Hoy, Grupo Ángel Servicios de Salud de México y Hospital Mater Dei de Brasil ya están adoptando Watson for Oncology, solución cognitiva que apoya la lucha contra el cáncer de mama, pulmón, colon y recto. ¿Y tú? ¿Con cuál? Eso es lo que les recomiendo. Bueno, y hasta aquí la clase entonces.